descolonizar el pensamiento, la forma de ver y habitar nuestro mundo. Esa es la propuesta que millones de afrodescendientes reivindican como un camino para luchar en América Latina contra la exclusión, el racismo, la xenofobia y sobre todo la ignorancia de quienes la aplican. Para hablar del tema, contamos hoy con Jimbel Chifondo, panameña, poetisa, activista por los derechos de las juventudes afrodescendientes. Promueve la inclusión social y los derechos de las personas con discapacidad. Jimbel sufrió un accidente automovilístico hace 10 años, el cual la dejó en condición de movilidad reducida. Pero Jimbel es imparable. Cuando sucedió el accidente, su bebé tenía solo 10 meses. Hoy es una madre orgullosa de un niño de 9 años y su talento y activismo son reconocidos nacional e internacionalmente. Nos acompaña también Valeria Angola. Nació en México, pero creció en Colombia, estudiante de etnología. Su pasión por convertirse en bailarina la encaminó por un proceso de reconocimiento personal y de sus orígenes a través de diferentes ritmos afro. En el año 2019 se vinculó a la prestigiosa revista española Afroféminas. Integra colectivos antirracistas que trabajan a través de la cultura. Jimbel, Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en este mes de febrero, en que países del mundo entero, pero también nosotros en Fuerza Latina rendimos homenaje a la herencia de la diáspora africana en el mundo. No podíamos tener mejores invitadas. Bienvenidas. Hola, gracias. Valeria, hace poco veíamos una presentación de quién eras, pero en tus palabras, si te tuvieras que definir desde la perspectiva no solo de mujer, sino de una heredera de la historia afro, ¿cuáles serían tus palabras? El término que a mí me gusta utilizar es cimarrona. Creo que es el término que mejor le rinde culto, honor a mis ancestros africanos, ¿no? Que llegaron en esas condiciones de tanta violencia. Y pues bueno, yo definiría mi presencia en el mundo como eso, ¿no? Como cimarrona, como una mujer rebelde, como una mujer que desafía esas estructuras de poder, que quiere cambios, que hace cambios. Y bueno, creo que ese es el término que a mí me gusta para mí, para definir mi historia y cómo me proyecto, ¿no? También a futuro. Jimbel, tu nombre es reconocido no solamente en Panamá, sino en toda América Latina, porque representas no solo la lucha afro, sino también esas luchas interseccionales que con mucha dignidad lideran mujeres en toda América Latina. Pero ¿tú qué ves cuando revisas tu historia, tu pasado, tu presente, cuando te miras al espejo? Yo diría que tal cual soy la herencia de mis ancestros y mis ancestras, las energías que aún les quedan. Soy yo siendo transparente, siendo fuerza, siendo energía y entendiendo que las oportunidades que tengo hoy yo como mujer afrodescendiente y persona con discapacidad también son el producto de una lucha del ayer. Por ende, siento esa responsabilidad de dejarle un mundo más justo e inclusivo a quienes siguen después de nosotros y nosotras. Entonces soy yo permitiéndome ser afrodescendiente, aún expuesta a múltiples formas de discriminación e exclusión, pero atreviéndome, porque resistir es el único modo. Yo siento que el orgullo de esa afrodescendencia está en la obra de ustedes. Valeria, por ejemplo, para ti la cultura parece ser el lenguaje que te comunica con el pasado, que te habla del presente y que te da ilusiones para el futuro. Para mí la danza es muy especial justamente porque a partir de que yo empiezo a hacer danza es que hago la transición de mi cabello. Y cuando digo transición, seguramente si hay personas afrodescendientes escuchando esto, mujeres en especial, pues van a saber que todas en algún momento de la vida botamos la plancha a la basura, el secador, los químicos, bye. Y yo hice eso en un momento muy específico que fue cuando empecé a hacer danza. Empecé a descubrir un cabello súper hermoso, unos rizos súper brillantes, alborotados, que justo pues sí había escondido
mucho tiempo, porque creía que me veía fea, que me veía mal, que estaba desarreglada, en fin, ¿no? Pues como yo interioricé desde pequeña todo ese racismo, lo expresé pues en mi pelo, hasta que, bueno, la danza a mí me sirvió justo para conectarme como con ese ser, ¿no? Esa mujer negra que había dentro y salió, ¿no? Salió esta melena y sí, la danza fue muy importante, como todo el trabajo que realicé con el cuerpo, para mí fue muy, muy valioso. Y después vinieron otras cosas, otras partes de mi cuerpo y aún, digamos que vivo como en ese proceso también de quererme, porque como Jimbel dice, no es en un día que uno dice, bueno, ya, y no, es algo de todos los días, en donde yo todos los días me miro toda al espejo completamente de pies y cabeza y me trato de repetir y de creerme de verdad que no hay nada malo en mí. Esos rizos que nos hablan de resistencia, de libertad y que le hacen homenaje a la diferencia. Jimbel, ¿cuándo es el momento o cuál es el momento en el que tú te reconoces como negra, negra feliz, negra bella y orgullosa? Yo desde muy pequeña estuve involucrada en múltiples movimientos culturales porque me gusta mucho el Congo, cantar Congo, que recientemente fue denominado como Patrimonio Histórico Mundial por la UNESCO. Fue como a los 14 años que empecé a escribir poesía. Escribía poesía más de mis vivencias como joven afrodescendiente, hasta que llegó un punto en el que, bueno, voy a empezar a escribir poesía negra que evidencie mis vivencias, poesía negra que puedan interiorizar mi esencia, que me permitan canalizar mis emociones y acabar con todas estas formas de discriminación y a su vez mostrarle al mundo cómo se vive la afrodescendencia desde mi realidad como mujer afrodescendiente con discapacidad. Yo diría que es también como la herramienta que he usado en cada espacio en el que he tenido la oportunidad de participar para hablar a viva voz y con total honestidad y transparencia lo que siento yo como mujer afrodescendiente. Para mí es mi espada, porque en la poesía yo me permito ser, en la poesía yo soy transparente, en la poesía soy yo y nadie más que yo. Entonces, estoy segura que cuando leo las poesías, muchas otras mujeres, incluso hombres, niños y jóvenes, se sienten identificados, porque resulta que aunque vivimos en diferentes países, somos de diferentes partes, nos une una realidad, y es el que somos afrodescendientes. De igual modo, también escribo poesía erótica, que la poesía erótica es una herramienta para ir contra el tabú de la asexualidad asociada a las personas con discapacidad, lo que se ha traducido en que se violenten nuestros derechos sexuales y reproductivos. Me cansé de fingirme, de ser quien todos querían que fuera excepto yo. Me harté de ponerles excusas a mi esencia, de callar cuando quiero gritar, de sonreír cuando quiero llorar, de las creencias inculcadas, del racismo, de las dietas, de los tabúes y del falso amor. Ustedes me dirán si estoy equivocada, pero yo siempre he creído que la discriminación a las poblaciones afrodescendientes en América Latina y en el mundo es resultado también de la ignorancia. Valeria, ¿qué desconocemos para poder valorar, dignificar y respetar como tendría que ser a nuestras comunidades, a nuestros y nuestras afrodescendientes en América Latina? Sí, Natalia, fíjate que justamente es muy pertinente tu pregunta en este momento, en este contexto que vivimos. Por ejemplo, México es un país que hasta ahora está haciendo ese reconocimiento de esa historia negra, esa historia africana, ¿no? Sí, en parte tiene que ver con ignorancia, ¿no? Yo lo llamaría como, por su palabra, racismo, pero también es una deuda que tiene el Estado, ¿no? Esta invisibilización de las personas negras y todas las contribuciones que han habido desde su llegada hasta este momento. Aquí hay una cuestión muy, muy fuerte con el mestizaje, igual en Colombia, y las personas en su mayoría pues se denominan como mestizas, ¿no?
Entonces, en esa medida, al nombrarse a sí mismas como mestizas, pues digamos que desconocen también pues sí, un origen que en algunos casos es evidentemente africano. Bueno, aquí en México pues estamos haciendo un trabajo muy, muy grande justo de hablar de esa presencia negra y esa presencia negra en todos los aspectos culturales posibles, en la gastronomía, en la culinaria, en la música, en la danza, en el lenguaje, ¿no? Hay muchas palabras que tienen este origen, digamos, africano y no lo sabemos. Jimbel, desde la educación uno sabe que se han hecho intentos, pero son insuficientes, y hablo desde la educación que se imparte en América Latina, que no ha logrado tumbar estereotipos, lugares comunes, que incluso en ocasiones alimenta la discriminación. ¿Cómo podemos comenzar a reevaluar esa educación de forma tal que sí le rinda homenaje al legado africano? Yo creería que es precisamente como siguiendo el lineamiento de lo que decía Valeria, que nos han negado toda nuestra herencia histórica y al final, a partir de no conocer nuestra historia, es que surgen estos mitos, tabúes y estereotipos que anidan en la sociedad y estereotipan a la comunidad afrodescendiente. Es partir de este inicio, de entender quiénes somos nosotros, cuál ha sido toda la construcción social, entender qué es racismo, cuáles son estas formas de discriminación a las que estamos expuestas, y esto solamente, a menos desde mi perspectiva, se va a solucionar en la medida de que incluyamos dentro de la currícula escolar la historia de nuestra población afrodescendiente. Porque yo en lo personal estoy cansada de que me digan a mí, que le digan a mis hijos, que le digan a mis sobrinos que Cristóbal Colón descubrió América cuando no es así. Cuéntenme la historia como fue, cuéntenme la verdad. Porque al final, si yo lo entiendo a él, entonces lo pongo a él como el bueno cuando él nunca fue bueno, más bien violentaba a nuestras mujeres. Entonces, en este sentido, es el único modo de avanzar, usando esa información que se nos ha negado y usarla para el bienestar de los nuestros y las nuestras. Entonces, yo creería que en la medida de que desde niños aprendamos sobre cuáles fueron nuestras historias, entonces ahí empezaremos a poder reconocernos como afrodescendientes y a poder reconocernos como afrodescendientes, entonces podremos elaborar una data desagregada que permita la creación de políticas públicas que busquen minimizar todas estas dolencias a las que nos enfrentamos como mujeres, como hombres, como personas con discapacidad afrodescendientes. Jimbel, lo que tú dices es clave, porque en América Latina lo que conocemos de las comunidades afrodescendientes en muchas ocasiones es un conocimiento atravesado por una mirada eurocentrista. Valeria, además de la educación, ¿qué otros mecanismos crees tú que podemos impulsar para reconocer esa historia real, para tejer nuevas narrativas? Construir también una sociedad distinta se hace en comunidad. Yo creo que es súper importante encontrarse con otras personas afrodescendientes, otras personas con discapacidad, por ejemplo, con otros grupos que sufran justamente todas estas desigualdades. Yo creo que hay que encontrarse con estas personas y platicar y organizar. Yo creo que la cuestión comunitaria, estos lazos que uno puede hacer con las personas más cercanas, con los vecinos, con los familiares, son muy valiosos. Por otra parte, también, bueno, a mí es un tema al que yo me estoy acercando desde hace muy poquito, y es el tema de la espiritualidad, ¿no? Que no es la religión. Es justamente conectarse con estos ancestros a partir de conocer sus nombres, de conectarse con ellos a partir de historias, con tu mamá, con tu papá, que te cuenten de quién era la abuela, quién era el abuelo, el bisabuelo, etcétera, 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 y construir esta genealogía ancestral y conectarse con ella, ¿no? No es de una forma religiosa, sino más bien espiritual, tratar de hablar con estos ancestros, pedirles consejos, acompañamiento. Es algo que yo hago, es algo que recientemente comencé a hacer, y esta espiritualidad también fue un despojo, ¿no?
Jimbel, te doy la palabra para que le hables a nuestra audiencia en los países hispanohablantes del mundo. ¿Qué le dices también a esas niñas y niños, a esos jóvenes, a esos adultos y adultas que hoy se preguntan cuál es el valor, cuál es el legado, porque hay que dignificar y perennizar esa herencia africana? Yo creería que es a partir precisamente de entender cómo es nuestra ancestralidad y qué significa ser afrodescendiente, que es algo que va muchísimo más allá del color de tu piel, de la pigmentación que pueda tener tu piel, sino entender de quiénes fueron tus abuelos, quiénes fueron tus papás, quiénes fueron el tatara, y entender de que a partir de ahí tú tienes raíces afro y utilizar esta información a través de diferentes mecanismos para visibilizarnos desde nuestras costumbres, desde las cosas que hacemos, entendernos, el saber qué significa usar una trenza para una niña, saber que la trenza era más bien el tejido que bordaban las mujeres a las niñas en los patios para marcar el camino que guiaba hacia el proceso de salir de la esclavitud, y que dentro de estas trenzas colocaban semillas para poder sembrar en la nueva población donde se fueran a acentuar. Por lo menos nosotros acá, desde la fundación en la que yo milito, que se llama Contrapeso, utilizamos el cine como una herramienta de transformación social, y hablamos de los derechos para las personas afrodescendientes y cuáles son sus vivencias. También entender que hay muchas de las cosas que nos suceden, que son el producto de que somos afrodescendientes, que estas cosas no suceden porque sí y ya, que por qué comúnmente en las poblaciones afrodescendientes se vive en hacinamiento, por qué falta el agua potable, por qué no llega el internet. Entonces, tenemos que desconstruirnos y entender que realmente todo esto ha sido el producto de las colonizaciones, de cómo nos han venido tratando, de que nosotros no fuimos una herencia de personas que eran malas, que nosotros fuimos reyes y reinas, y que al final eso fue lo que realmente llamó la atención para que nos colonizaran, de dejar la pelea entre nosotros, unir nuestros esfuerzos, porque al final todos tenemos un solo objetivo. Valeria, si tuvieras que resumirle a tu descendencia, ¿qué es lo más valioso que te deja esa sangre que corre por tus venas, esa herencia negra? ¿Qué sería? ¿Qué es lo más valioso que me deja? Pues todas esas cosas yo las leo siempre como una supervivencia, como una resistencia, como esa resistencia, pues sí, de estar vivos, de estar aquí. Me acordé de una canción en este momento justamente de Bob Marley, y él dice, somos los sobrevivientes, ¿no? Los negros sobrevivientes, sobrevivimos, ¿no? Y a mí realmente sí me causa una gran alegría. Es contradictorio porque al mismo tiempo que me causa alegría, me causa ese dolor y esa tristeza, justo de saber esa historia de violencia, de trata, de esclavitud, etcétera, pero al mismo tiempo es una alegría estar acá porque sobrevivimos, ¿no? Y me hace sentirme con la necesidad de continuar viva ese legado que dejaron justamente estos ancestros míos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo pienso en una trenza, en algún alimento, aquí en México yo he tenido acercamiento, sobre todo con la gastronomía, y me he llevado muchas sorpresas, porque aquí se consume la famosa flor de Jamaica, el tamarindo también, la horchata, el mole, los tamales. Hay un montón de alimentos que cotidianamente los mexicanos consumen, pero no sabemos que estos productos tienen una herencia africana, ¿no? Jimbel, ¿y tú? Cuando hablas con tu hijo que hoy tiene 9 años, ¿cómo le explicas qué es lo más bonito, lo más poderoso, quizás lo más mágico de ser afrodescendiente? Se me vino a la mente un video que una vez le grabé donde él me decía lo que significaba ser afrodescendiente, y creo que es el entender nuestras raíces, que no es cómo te ves, sino quién eres internamente y quiénes fueron en el ayer. Entonces,
yo creería que realmente el mayor legado que siento de mis ancestros y ancestras ha sido la oportunidad de permitirme ser, que me abrieron ese camino para que hoy yo pudiese llevar abiertamente mi afro, que pudiese llevar mis trenzas y que al final esto, permitirme ser yo misma. Yo creo que en la medida de que tengamos esa aceptación individual y podamos inculcarle eso a nuestros niños, en esa medida entonces vamos a poder colaborar para que haya un mundo con menos discriminación y racismo. Por eso, exigimos a las autoridades locales y nacionales que en conjunto con nosotros y nosotras, las juventudes colonenses, realicemos un plan de acción no solo para prevenir, sino para erradicar la violencia y promover una cultura de paz. Cuando se escucha hablar de África, pues se habla obviamente de los problemas sociopolíticos que enfrenta el continente. Incluso hay que recordar a causa en muchas ocasiones de la colonización europea. O también se habla de África y se relaciona con la música, pero hay que saber, hay que recordar que hoy África es literatura. Pienso, por ejemplo, en Chimamanda Ngozi Adichie. África es ciencia, es creación. África es un continente vibrante. Valeria, ¿por qué es necesario mirar no solo el pasado, sino el presente y el futuro de África con nuevos ojos? Pues yo les diría, Natalia, que el mundo está cambiando y que ellos están haciendo parte de ese cambio, digamos que nos beneficia a las personas africanas y afrodescendientes en el mundo. Les diría que no sientan vergüenza por quienes son, por su historia, por sus nombres, sus apellidos, sus viviendas, sus lugares en donde viven. Yo les diría que pregunten, que se inquieten, que nos busquen a las personas un poquito más grandes y nos pregunten, que se interesen, que construyan lazos de comunidad entre ellos, ¿no? Entre niñas y niños, que se organicen, que peleen, que griten, que denuncien cuando vean algo que les parezca injusto. Sí, que nunca agachen la cabeza. Yo creo que en este momento de mi vida, y hoy especialmente que cumplo años, que estoy cumpliendo 30 años, justamente a veces doy la vuelta hacia atrás y veo y digo, yo hubiera podido hacer todas estas cosas, pero no las hice porque tuve mucho miedo. Pero quizá si yo hubiera cerrado como el oído a ciertos comentarios, a ciertas cosas que tenían que ver justamente con ese racismo. Entonces mi consejo es ese, que no tengan miedo de hacer lo que realmente les gusta, porque pueden hacerlo si realmente lo quieren hacer, y que se organicen, que luchen, que peleen, que griten, que acompañen y que busquen la felicidad siempre, ¿no? Que el racismo no sea un impedimento para ser felices. Negra, 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 negra. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color. Negra soy. Jimbel, y si fuera con una poesía, que yo quisiera que dejaras hoy en Fuerza Latina ese mensaje, que celebraras esa herencia africana. No te atrevas a pedirme que sea ternura, porque llevo en mi espalda el peso de mi afrodescendencia, unas notables curvas costeñas, en mis manos las huellas intachables de mis experiencias, las marcas de una esclavizada ascendencia y los callos y cicatrices que me permiten olvidarme de mi dolor. No puedo, ni me permito perdonar a quienes en el camino me han herido, a quienes me han llamado de forma despectiva negra o a veces inválida y me han juzgado por mi condición, porque si los perdono, olvido que en el mundo hay otros que han sufrido lo mismo y se quedan presos de las palabras y señalamientos de estas horrendas bestias. Me olvido que me he hecho dueña de una lucha que no es solo mía, sino de todos aquellos que sufren pero no han podido levantar su voz. Basta. Es básicamente que no me pidan silencio, no me digas cómo tengo que luchar, no me digas cómo debo hacerlo, permíteme ser porque negra soy. Y me gusta el adjetivo. Y nosotros en Fuerza Latina celebramos, entre muchas otras razones, la herencia africana, porque es gracias a esa herencia que mujeres como ustedes, cimarronas, activistas, artistas, están aquí hoy con nosotros, dejándonos ese mensaje tan
potente. Agradecemos su tiempo y esperamos pronto poder estar con ustedes personalmente una vez sea superada esta pandemia. Gracias por acompañar. Cómo no, gracias a ti, Natalia, por la invitación. Ha sido un placer. En la medida de que pueda contribuir a avanzar en la agenda afrodescendiente, sobre todo con el público que nos debe estar escuchando, les abrazo. Resistan y permanezcan. No hay nada de malo con ser negro. Ser negro no es un crimen. Es un privilegio, es una fuerza que nos inspira y que nos enseña. Muchas gracias.